Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Código Abierto. Hoy tenemos el agrado de recibir al doctor Imanol Vilar. Él es especialista en Derecho Penal, Procesar Penal. Es conductor y fundador, creador del podcast denominado Será Injusticia, dedicado a todas las ramas del derecho. Así que nada, invitamos a todos a que también lo puedan ver. Bueno, hoy vamos a hablar de cuestiones básicas del derecho penal, de una cuestión muy importante que tiene que ver con el proceso penal, el procedimiento, cuáles son sus garantías. Para eso está el doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Imanol? Bienvenido. Andrés, muchas gracias por la invitación. Te felicito también por el proyecto. Está buenísimo que tengamos estos espacios de charla y divulgación de estas cuestiones jurídicas, que también creo que la idea tuya como mía un poco es llevarla a la gente no común. También que el entendimiento de estas cuestiones que a veces es un idioma que a veces no hablan, no conocen, ¿no? Y llevarle información para que conozcan estas situaciones. Y Manuel, claro, diste en el clavo. La idea es poder, ¿no?, transmitir con un lenguaje llano, claro, a las personas que nos están escuchando para que puedan aprender y conocer del derecho penal. Totalmente. Y para empezar, ¿qué significa cuando a una persona le hacen una denuncia penal, cuando hay una denuncia penal? ¿Cómo lo podrías explicar? Y primero que hay que desmitificar algo que uno a veces se piensa que siempre le toca al otro, ¿no? Siempre de un tercero y nunca le va a tocar a uno. Tal vez hay que entrar en conciencia que el derecho penal te puede tocar la puerta en cualquier momento. Podés tener un accidente de tránsito, ¿no? Podés tener una pelea en algún lugar, ¿no? Entonces es un problemón, porque hoy yo considero, y estuvimos hablando un poco fuera de cámara, un poco fue el nombre de mi podcast, ¿no? Que hay situaciones medias injustas, medias kafkianas, se podría decir, que se dan en el marco de un proceso penal. Entonces, que inicia una denuncia, yo lo primero que recomiendo es consultar urgente con un abogado, ¿no? En este caso, que sepa de derecho penal y bueno, tratar con respecto al abogado, tratar de profundizar y tratar de ver ¿no?, todo el marco, todo el contexto de la persona, ¿no?, para poder resolver el caso lo más rápido y posible, digamos. Y Manuel, ¿qué significa en términos procesales cuando viene la persona y me hicieron una causa penal? En términos procesales, ¿qué significa? No, a ver, si de la parte de la persona una preocupación por desconocimiento, porque ya no sabés, a vos te llega una denuncia, te llega una notificación de una fiscalía, de un juzgado de instrucción, y estás medio en babia, no sabés qué va a pasar, no sabés cómo transcurren, ¿no?, el proceso, no sabés las etapas. Te vuelvo a repetir, un poco lo que yo quiero divulgar es eso, que la gente un poco sepa y que también sepa que del otro lado hay personas también, hay seres humanos que también se equivocan, no es que es infalible, ¿no? Y se ha visto en los últimos años esta problemática. Entonces, de la parte procesal, un poco eso, el desconocimiento yo veo en general de la gente común. Claro. Y entonces, para ya abordar el tema, tenemos una denuncia penal, la persona tiene una denuncia penal en su contra o efectúa una denuncia penal. La primera etapa se llama, la denominamos instrucción, que es tanto en Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional y en todo el país. Una etapa de instrucción que es cuando se inicia la investigación. Procesalmente, ¿vos cómo lo ves actualmente? ¿Alguna cuestión que destaques? No, yo principalmente destacar el primer acto de defensa, ¿no?, que tiene el imputado, que es la declaración indagatoria, que es el primer momento donde se va a sentar frente a un juez o frente a un fiscal y va a contar su versión de los hechos. Yo he tenido varios programas, he traído a varios colegas penalistas y como que hemos hecho brainstorming y hemos sacado varias conclusiones de esta primera etapa. Lo primero y principal que yo recomiendo es no hablar por hablar. El imputado tiene que hablar cuando tenga algo para decir, ¿no? Eso me parece algo que quiero destacar, que este es un tip que da el doctor Gosiker, que fue mi profesor del práctico de la UBA, que hace mucho hincapié en esto, ¿viste? Introducir, o sea, la declaración indagatoria es la primera oportunidad que tiene el imputado para introducir su versión de los hechos. Entonces no tiene sentido que diga cualquier cosa, ¿no? Hay que armar una estrategia de defensa e introducir su versión. Eso me parece para destacar. Claro, ante el desconocimiento, hacer silencio, que sería lo más inteligente. O si no tenés nada para decir, hacer silencio. No declares directamente, que no puede ser tomado en su contra, ya lo sabemos, por los principios, ¿no?, procesales. ¿Qué ideas ves en la gente, qué ideas equivocadas ves en la gente hoy que está involucrada en un proceso penal? ¿O que tiene la gente de un proceso penal? No, yo principalmente lo que te dije antes es que piensan que nunca me va a tocar a mí, esa es una.
Y después ya ahí yo veo cierto descontento, ¿no? Por parte de la gente con respecto a la justicia en general. Como que muchos hablan de causas inventadas, ¿no? Causas mediáticas, causas politizadas, ¿no? Yo veo esas dos vertientes. Por un lado hay un desconocimiento y por otro lado ya están con una cierta, ¿no?, reticencia o desconfianza hacia el Poder Judicial. Yo veo eso en los clientes, por lo menos. Claro. ¿Qué garantías procesales, qué garantías constitucionales ves involucradas que podemos contar un poco a la gente dentro de un proceso penal? Algunas cuestiones para destacar, tema de prisión preventiva, Sí. Digo, para explicar en términos prácticos, ¿no? Sí, Plasmar lo que son las garantías constitucionales del debido proceso, el derecho penal, la prisión preventiva, y que hay muchas veces que hay choques de bloques Total. de legalidad, contradicciones. ¿Cómo lo ves? Yo veo primero el derecho de defensa y el indubio pro reo. Yo veo que, y vuelvo a lo mismo, se enseña mucho teoría en la facultad, uno sale de la facultad como técnico, ¿no?, en ciertas cuestiones, pero después ve que en la realidad, esto muy lindo que nos dijeron de las garantías constitucionales, no sé si se aplican tan como debiera ser, ¿no? Entonces yo veo una gran contradicción entre esto, el derecho de defensa que tiene el imputado, el indubio pro reo, ¿no?, y el proceso penal. Acá en el proceso penal, ante la duda, al revés. Ante la duda sigue la causa, te la elevo a juicio oral y arreglate con el tribunal oral. Te digo que es lo que se suele hacer. Entonces yo veo ahí un problema, ¿no? Y esto afecta directamente la prisión preventiva, porque lo mismo, te tergiversan los principios procesales de la prisión preventiva, porque acordémonos que hay dos presupuestos, ¿no?, para los cuales tiene que aplicarse la prisión preventiva, que es peligro de fuga o entorpecimiento del proceso. Siempre con una zaraza, los jueces te la moldan ¿no? Y terminamos hablando, que esto también lo hablaba con muchos colegas, los abogados terminamos hablando de delitos escarcelables y no escarcelables, que me parece un desquicio total, porque no puede haber delitos escarcelables y no escarcelables. Todo delito tiene que ser tramitado en libertad del imputado. Claro, cuando hablamos de presunción de inocencia, hablamos de la Constitución Nacional, hablamos de un debido proceso. Digamos, el principio de inocencia rige durante todo el proceso penal. La persona debería estar en libertad durante todo el proceso penal hasta que se determine lo contrario. Claro. Salvo cuando tengamos estos presupuestos que mencionabas, que es el peligro de fuga, claro, el entorpecimiento del proceso penal, de la investigación. Bien, esto choca también, no choca, sino digo, viene a traer a la palestra de la actualidad lo que está pasando un poco con las falsas denuncias. ¿Vos qué tenés para contarnos un poco de las falsas denuncias? He invitado a varios colegas que están muy con esta problemática, litigando con esta problemática. Lo que me comentan yo no he tenido casos particulares, pero es como que están viendo un alza, ¿no?, en este uso, ¿no?, de la falsa denuncia, sobre todo en temas intrafamiliares, ¿no? Que te vuelvo a decir, es algo que debiera tocar al derecho civil, ¿no?, o al derecho de familia, y te lo penalizan, te lo judicializan para la parte penal, lo cual es una locura porque acordémonos que en el derecho penal pedís una medida cautelar, ¿no?, y ya estás privando, ya sea una madre o un padre, de tener contacto con su hijo. Entonces es bastante grave. Y el problema que hay es que no hay un castigo efectivo para el que realiza una falsa denuncia, que a la vez también es difícil de probar, ¿no? Tiene sus bemoles, pero me parece que es una problemática que está en alza hoy en día. Sí, nosotros tuvimos un invitado acá en el podcast que sufrió y sufre las consecuencias de las falsas denuncias. Creo que es una cuestión, que ahora toma, digamos, la exministro de Seguridad, el gobierno actual, que tiene que ver con impulsar una reforma penal donde sea castigado, donde sea penada la falsa denuncia con mayor fuerza, porque estamos hablando de la falsa denuncia, es un delito menor que se pena con una multa. Donde tenemos que ir, los abogados que sabemos, es ahí al falso testimonio que tiene que ver un poco con la falsa denuncia, pero estamos hablando de que siempre, como decías en un principio, la falsa denuncia está directamente ligada a cuestiones de derecho civil, cuestiones de familia, donde hay conflictos entre las partes, y utilizan el derecho penal como una herramienta para poder dirimir esos conflictos penales, donde personas determinan, caso Ghisoni, donde una persona termina presa 3 años. Sí, es una locura. Después aparece la supuesta víctima, muchos años después, desmintiendo esta situación, luego de todas las
consecuencias que sufrió esta persona, no solo como padre, sino como ser humano, estar detenido. Digo, en la falsa denuncia las personas pierden sus trabajos, su familia. Sí. Es una cuestión que es importante. Creo que dentro de la reforma del Código Penal que están proponiendo, es una cuestión a tener en cuenta, a prestarle atención, que los legisladores lo vean con otros ojos. Y también esto de la perspectiva de género, ¿no? Que muchas veces está sesgando la búsqueda de la verdad. O sea, la perspectiva de género tapa la búsqueda de la verdad. En muchos casos, no digo que sean en todos así. Yo creo que sí. O sea, hay que la balanza un poco, ¿no? Compatibilizar estas dos cuestiones. No está mal que sea, o sea, está bien que se hable de violencia de género, que luchen contra este tipo de violencia, porque es real que hay, pero cuando tapan otras cuestiones y cuando te inclinan la balanza, ¿no? Cuando te judicializan en el fuero penal cuestiones civiles, ahí está el problema, ¿no? Es como que usan esa ideología para ocasionar un mal, no lo usan para defender, ¿me entendés? Sus derechos. Ahí veo el problema. Cuando utilizan políticamente una herramienta para hacer mal a un otro, ahí yo veo el problema. Particularmente tuvimos en el estudio un caso que hasta la fiscal que intervino en la causa, que bueno, tiene cierta cuestión política, digo, que tiene que ver con la perspectiva de género. En el buen sentido eso está perfecto, es lo que tiene que estar, pero cuando van del otro lado, desequilibran la balanza y ves que en un requerimiento de elevación a juicio empiezan a hablar con lenguaje inclusivo, con cuestiones, y tratan a un científico de pedófilo. Esto lo vimos en una resolución judicial. Una locura. Es increíble, no se puede creer. Yo creo que en estas cuestiones, digamos, el superior tiene que intervenir, tiene que sancionar, tiene que corregir estas cuestiones, porque después las consecuencias las pagan las personas inocentes, tanto el menor cuando es una cuestión que tiene que ver con la familia y involucrar ya el proceso penal, como el adulto que está llevando eso adelante. La verdad que me parece terrible. Bueno, ahí hablando de garantías, se vulnera la garantía de la imparcialidad del jugador, por ejemplo, ¿no? O sea, pues ya vos al tener, esto lo hablamos con un saludo para Pedro, que hablamos de esta cuestión, es judicialización de la política y politización de la justicia, ¿no? Cómo tratar de, obviamente que todas las personas tenemos sesgos, tenemos nuestra ideología, ¿no? Tenemos nuestra opinión, pero el juez que tiene que juzgar sobre un caso en concreto, tiene que hacerlo. Ya sé que esto de la imparcialidad, inclusive Zaffaroni dice que no existe, que es algo abstracto, ¿no? La imparcialidad, pero tratar de acercarse lo más posible, ¿no? A esas garantías constitucionales. No digo que sea 100%, porque sabemos que en la realidad no pasa eso, pero tratar de acercarse un poquito más y achicar la brecha de las injusticias que se están ocasionando en los procesos penales. Claro, porque tanto la fiscal como el juez tienen su ideología, su pensamiento, todo que tiene que ser dejado de lado para poder, digamos, ejercer sus funciones de manera correcta. Y es verdad lo que dice el doctor Zaffaroni, que es una cuestión muy, digamos, digo, no tengo palabras para definir esa situación que es utópica, esa cuestión. Todos estamos hablando, todos estamos atravesados por nuestros pensamientos, nuestras ideologías de todo tipo. Entonces, la obligación del funcionario judicial es fallar y buscar la verdad material, digamos. En eso no puede errarle. Tiene que buscar la verdad material más allá de lo que piense en términos ideológicos, en términos religiosos, ¿no? Es como una entelequia que uno quiere llegar a algo abstracto, una utopía, como bien dijiste, ¿no? Claro. Pero bueno, sabemos que la realidad muchas veces no se puede llegar al 100% de eso que nosotros, ¿no?, decimos en los libros. Pero por lo menos tender hacia eso, me parece. Hacer el proceso y hacer un poco el esfuerzo para tender hacia eso. Me parece que hoy en día se están yendo para el otro lado. Hay una brecha enorme entre lo que uno dice en los libros y lo que pasa en la realidad. Contame de tu experiencia en derecho penal, alguna cuestión que tengas para contar, llamativa en la actualidad, ¿no? Sí. En este tiempo de reformas del Código Penal, algo que vos quieras mencionar. Bastante. Te puedo contar un caso que tuve sin decir las partes ni nada, pero claro. que te estaba contando un poco fuera del aire. Unas causas de usurpación, ¿no? Esto es en la provincia de Buenos Aires, en Pilar. Resulta que ahora la policía, por el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, tiene las facultades de hacer allanamientos
se llama allanamientos de urgencia, se llama. Que te lo marcan, ya sabemos, en el proceso de flagrancia, les comento a la gente para los que no saben, flagrancia es cuando vos ves a una persona cometiendo un delito in situ. Cuando un policía ve a una persona rompiendo un vidrio de una casa, ve apuntando a otro con un arma, ¿no? Eso se llama flagrancia. Bueno, dentro de este delito de usurpación, en todos los delitos, ¿no? Pero estoy hablando concretamente de este delito que tuve yo a mis defendidos, supuestos usurpadores con un boleto de compraventa adentro de una casa. Los allanaron por el procedimiento de flagrancia, ¿eh? Los allanaron sin orden judicial, las entraron, había bebés, había mujeres. Pues estamos denunciando también porque hubo violencia, les pegaron. Estamos denunciando incumplimiento de deberes de funcionario público y apremios. Claro. Bueno, hicieron todo el allanamiento y les inician una causa por usurpación. Ahora en el estudio estamos planteando la nulidad de ese allanamiento porque justamente lo que habilita el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, creo que es artículo 150 y 151, es hacer un allanamiento de urgencia cuando vos ves que están cometiendo un delito. Es decir, si vos ves a una persona que está entrando a una casa, rompiendo el vidrio entrando o entrando con un arma, vos podés allanar la casa en ese momento. Pero ya una persona, y te vuelvo a repetir, te confunden cuestiones civiles con cuestiones penales. Si vos tenés una persona que está dentro de una casa acreditando un boleto de compraventa que después lo podés discutir si es válido o no, si es verdad o no, es una cuestión que se tiene que resolver por la vía civil, es decir, un proceso de desalojo. Tenemos que ver quién tiene mejor derecho, ¿no? El que tiene el boleto de compraventa o el otro que dice que es dueño, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir, te judicializan al fuero penal cuestiones civiles. Entonces, bueno, me parece que eso, por un lado, bastante injusto y bastante polémico el tema de los allanamientos de urgencia, porque es como una carta blanca que vos le das a la policía, ¿no? Para hacer lo que quiera, porque en definitiva lo pueden amoldar a su gusto y placer. Porque te dicen, sí, yo lo vi, estaba bien. No, hay diferentes presupuestos en el Código Procesal, no se pueden. Y lo que más me parece grave, la Fiscalía después convalidan estos procedimientos. A mí me parece una locura. No, la verdad que no, me sorprende esta situación. Y además, usurpación. Vos tenés que encontrar a la persona que está entrando a una casa. En el momento. En el momento, no podés. Un allanamiento. Por más que te guste o no, yo entiendo que hay una cuestión habitacional, entiendo que hay que, ¿no? El titular que lo despojan de un bien tiene que accionar, pero una vez que una persona está dentro, vos no ves que rompió nada, vos no ves que puso una bomba, que fue con un arma a la casa. Y además tiene un documento que acredita que... Y además andá a discutirlo donde corresponde, no podés... Claro, que es en la justicia civil. Digo, es como que eso que está pasando todo el tiempo, pivoteando y tratando para resolver una cuestión que tiene sus tiempos, que la justicia tiene sus tiempos, para acelerar los procesos, incurren en esta situación. Claro. Ahí, obviamente, como decías vos, hay una cuestión que tiene que ver con los incumplimientos de deberes del funcionario público. ¿Cómo Totalmente. va la policía y después el fiscal convalidar esta situación? Después convalidan, obvio. Bueno, ya sabemos que hay dádivas, que hay, ¿no? Cuestiones. Yo no lo puedo acreditar en esta causa porque no lo sé, pero digo, uno se sabe que puedes arreglar con la policía, te viene y te desaloja a quien quiera, ¿no? Lo sabemos. Y después lo convalidan como ellos quieran. Pero bueno, son cuestiones que me parecen que hay que, por lo menos, visibilizar y exponer. Eso es un caso que te puedo comentar del estudio que tuve reciente, que fue este año. La presunción de inocencia. Presunción de inocencia, ¿es una garantía real o es algo que está escrito? Es lo que te venía diciendo. Está todo muy lindo en la facultad, que nos enseña las garantías, nos enseña la Constitución, pero en la realidad lo que pasa es que en la etapa de instrucción los fiscales investigan ante algún viso de duda, al revés. Siga y andá arreglate en juicio. O sea, es como que te controvierten, te tergiversan las garantías. Ante la duda, sigue y andá a probarlo en juicio oral, ¿me entendés? Cuando sabemos ante la duda sigue detenido. Claro. Sí. Peor cuando está en prisión preventiva es una cuestión más urgente todavía. Pero ponele que estamos hablando de un caso de que no está detenido, ¿no? Te someten a un proceso penal, ¿no? Con todo lo que esto implica, porque vos, una persona que volvemos a repetir, que no sabe qué se investiga, que no sabe cómo se procede, ¿no? en una investigación penal, ¿no? Que lo sometan, y ya sabemos que también hay causas que pueden durar años y años, ¿no? Te someten a un estrés, te someten a una situación media kafkiana durante años y
y vos sin saber qué va a pasar, ¿no? Muchos transcurren por varios abogados, porque también estas otras, se piensan que el abogado no hace nada o no trabaja o está arreglado con el juez, muchas veces ha pasado. Todo el tiempo, ese mito que está arreglado, que piensan que... Claro. Pero, menos en penal, porque en penal, ¿qué podés arreglar? No hay mucho para... No. ¿Qué errores ves procesales más frecuentes en un proceso penal? Errores procesales que después, bueno, un abogado con experiencia los detecta y obviamente después el fiscal se equivoca, después no puede convalidar toda esta situación irregular, total. Como este procedimiento que me estabas mencionando antes, un allanamiento sin orden judicial no puede ser convalidado por el juez. El fiscal puede tener su opinión, después el juez de garantía, justamente en la provincia de Buenos Aires tiene que determinar la legalidad o no de ese procedimiento. ¿Cómo ves esa situación? Errores procesales, lo que veo es que hay que armar la hipótesis o la estrategia del caso para mí. Desde un primer momento, vos tenés que pensar desde el primer momento que es la indagatoria, tenés que pensar en todo el proceso, tenés que pensar en el juicio oral, ¿me entendés? Entonces, armar una versión de tu cliente, ¿no? Para controvertir la otra versión, la imputación, ¿no? Y yo lo que veo también, lo que hablo siempre es de una defensa activa versus una defensa pasiva. Te vuelvo a decir, como sabemos que esto de la garantía, ¿no? el indubio pro reo no funciona, al revés, vos tenés que tener una defensa activa, vos tenés que aportar elementos para demostrar tu inocencia. No digo que esté bien, está mal, pero lamentablemente si vos te quedás así quietito como vengan a investigarme, la causa va a seguir, va a ir a juicio oral y arreglate. Uno tiene que aportar, tiene que hacer, su defensa tiene que ser activa, tenés que aportar elementos, tenés que declarar, tenés que traer testigos, tenés que hacer pericias, tenés que hacer todo lo que esté a tu alcance para demostrar vos tu inocencia, lo cual a priori parece una locura, ¿no? Porque estamos hablando de la garantía constitucional y estamos acá al revés. El imputado tiene que demostrar que es inocente. Pero en la realidad, para mí, es así la realidad de los procesos penales. Claro, hay que investigar expedientes, hay que investigar los procedimientos, las constancias que acreditan esa situación, que muchas veces nos pasó en varias oportunidades que obviamente ves el procedimiento, cuestiones que convalida el fiscal y después cuando tiene que decir el juez de garantías, hay que ir y hacerle ver, no solamente mediante escritos judiciales, sino hay que ir personalmente a hablar con el secretario, el prosecretario, sumariante, y marcarle, mira, el procedimiento hay un allanamiento, encontrar un arma en esta casa, nos pasó. Y ahí no vive el imputado vive en esta casa. Bueno, entonces, con esas situaciones tan delicadas, probatorias, ¿no? Que una persona está presa, imputada de un delito muy grave, como la tenencia de arma de guerra. Obvio. No se encontraron en su casa y la fiscalía apunta. Es más, la fiscalía lo vio. Así todo, ¿qué hace la fiscalía? Acusa y lo deja en prisión preventiva. Bueno, en este caso demostramos que el arma estaba en otro lado, que el señor nada tenía que ver con esa arma, ni estaba en su casa, entonces no tuvo más que remedio que el juez que nada. La verdad, soltarlo, recupera su libertad y que siga el proceso penal y se puedan develar todas esas cuestiones que tienen que ver con eso. Pero el fiscal, esto fue en Pilar también. Bueno, están laburando medio mal en Pilar. Te digo. Son cuestiones, en la provincia de Buenos Aires tenemos que tener en cuenta también que tienen pocos recursos humanos, los sueldos son un poco magros, sobre todo ves que no tienen los elementos suficientes para poder trabajar, no solo personal, sino quizás recursos técnicos. El teléfono ni hablar, no existe ningún teléfono que te puedan atender, menos... Bueno, no existe, tenés que ir personalmente. Hay que ir personalmente, utilizar los medios electrónicos. Hoy en día, ¿cómo te llevas con el tema de la inmediación? La inmediación, le contamos a la gente, tiene que ver con ese contacto directo del imputado, de la víctima, con el juez, con el fiscal. ¿Cómo lo ves? La inmediación y las audiencias telemáticas, el Zoom, la indagatoria por Zoom, o sea, los pedidos de prisión preventiva, el pedido de excarcelación, digamos, las audiencias para que el juez conozca y lo vea y lo escuche personalmente al imputado. Total. Porque eso es súper importante. Yo veo, te digo un poco como lo veo yo, veo que eso no ocurre. La inmediación, o sea, los jueces prefieren tener una audiencia telemática ante una presencial. Esto fue después de la pandemia. No sé, vos, ¿qué opinás de esta situación? No, o sea, por un lado, los medios tecnológicos
es cierto que nos han traído, ¿no? Nos han traído muchos beneficios en determinados procesos. Por ejemplo, es muy importante en el proceso civil, me parece bien, comercial, ¿no? Pero en el proceso penal, concretamente, hay ciertos actos procesales que a mí me parece que necesitan de la inmediación. Necesitan el cara a cara, necesitas vos, como juez, ver al imputado, ¿no? Audiencias testimoniales, ni hablar, necesitas tener al testigo. No es lo mismo estar en una camarita que no sabés que se corta, que se traba, ¿no? No, claramente que no es lo mismo. Para mí, en la parte penal, capaz que algunos actos, la indagatoria creo que tiene que ser presencial, las testimoniales tienen que ser presenciales. Hay ciertos actos procesales que me parecen importantes la inmediación. Y me parece bueno, algo que vos dijiste que rescato, que está bueno también como abogado, ¿no? Esto es un tip para los colegas, hacerse ver y ir, ¿no? Ir a hablar al juzgado, a la fiscalía, ¿no? Hacerse ver, marcar alguna, más allá de los escritos que uno pueda presentar, marcar ciertas cuestiones, estar muy atento de las nulidades. Esto te digo, cuando uno agarra una causa, leer bien el expediente, ver si se puede plantear algún tipo de nulidad, ¿no? Estar atento a esas cuestiones y tratar de hablar con alguien físicamente. Ya sé que por ahí el juez no te va a atender, el fiscal no te va a atender, pero hay un despachante, ¿no? Hay una persona que lleva la causa. Tratar de hacerse ver, eso me parece a mí, porque tiene otro impacto, ¿viste? Cuando vos meter un escrito de nulidad así a secas, ¿no? Planteando diversas cuestiones a ver, ¿no? Esto de hablarle al despachante, mirá, me parece que acá sucedió esto, te voy a plantear cierta cuestión, ¿no? Me parece que eso está bueno para los colegas más que nada, ¿viste? Claro, me parece que es fundamental. La verdad que te asiste toda la razón. El contacto personal del abogado y además para una garantía para el imputado, para la persona que estás defendiendo, que el abogado vaya, hable con el secretario, hable con el fiscal y le plantee su teoría del caso y alguna cuestión puntual antes de tirar un escrito de excarcelación obvio. o lo que sea, que una cuestión procesal fuerte, una nulidad, hablarlo, charlarlo previamente. Más allá de esto, no es alegato de Dios, sino es poner en conocimiento a los funcionarios que están con tu caso, porque tienen un montón, obvio. que vas a hacer un planteo de estas características, hacerle notar algo que quizás con el cúmulo de trabajo que tiene se le escapó, porque son todas personas, somos todos humanos y se pueden equivocar. Entonces, esa es la mejor manera, previo a hacer cualquier presentación, de estas características. De cierto carácter importante estamos hablando, una excarcelación, no una nulidad, algo, no vas a meter un pedido de fotocopia, no tiene sentido. Claro, el pedido de prisión preventiva, por ejemplo, el 168 en la provincia de Buenos Aires, que esa audiencia donde el juez, ante la decisión, ante el pedido de prisión preventiva, el juez tiene que determinar si convalida la prisión preventiva, si confirma o lo deja en libertad. Es importantísimo que el juez lo conozca personalmente al imputado, la persona que está privada de su libertad para tener esa inmediación que estamos hablando, ¿no? Si no te lo dan, yo siempre recomiendo pidan a los abogados, pidan audiencias presenciales, pidan que se lo lleve al imputado a hacer a declarar. El imputado puede declarar las veces que quiera, ya te digo, que el principio de inmediación me parece clave en la parte penal. Me parece fundamental. Te iba a comentar un caso, pero me olvidé. Te iba a comentar otro que tuve al revés. Un caso bueno que fue a juicio oral. El fiscal me desistió en la etapa de alegatos. Directamente desistió. Contame. Esto fue en San Isidro. Te comento, fue una camioneta en General Paz. Se le sale una rueda, atropella. Fue un homicidio imprudente, homicidio culposo. Atropella a una persona, fallece. Un hombre con una camioneta. O sea, se le sale una rueda y le impacta a la persona con la camioneta o la rueda le impacta a la persona. No, con la camioneta. Uno venía en General Paz, uno en moto, mi cliente en camioneta, se le sale una rueda directamente, impacta la moto y fallece el motoquero. Se elevó a juicio oral. Bueno, y se hizo toda la instrucción, se hizo la pericia, ¿verdad? Se fue a juicio oral. El fiscal, por el principio de congruencia, porque no habían imputado, y esto es muy importante, mirá qué importante que es desde la instrucción tener bien la causa. Por el principio de congruencia, porque estaba mal la imputación desde la instrucción, cuando se elevó a juicio oral, desistió en la etapa del juicio oral. Mirá qué importante que es tener la imputación bien formulada, ¿viste? Claro. Es algo que yo estaba planteando, lo plantea... me cansé de plantearlo, ¿viste? Hay una violación al principio de congruencia. Fue fundamental esa atención que le prestás a cada caso y bueno, muchas veces pasa que recién en ese último paso, que es el debate oral, donde se determina ahí
la verdad, ¿no? Fíjate ahí como hablamos mal, también hablamos bien. Hay fiscales que trabajan, hay jueces que trabajan bien, ¿viste? En este caso se dieron cuenta que había una vulneración a una garantía constitucional y no le quedó más remedio que él mismo desistir del juicio oral. Me parece rescatable, me pasó una vez en toda la carrera, ¿no? Pero te quiero decir, me parece rescatable que a veces sí se trabaja bien. Sí, muchas veces cuando se llega, nosotros tuvimos en varias oportunidades, llevamos un caso, va a debate oral y bueno, cuando en el debate oral lo que empieza a materializarse y se trasluce a todas luces que la posición de la defensa es la correcta y que no hay ninguna duda que la persona que está acusada es inocente, todo lo contrario, entonces el fiscal, bueno, ahí muchas veces pasa esto que toma la decisión de no acusar y ahí, bueno, obviamente la persona queda en libertad con todas las consecuencias que eso implica, ¿no? Claro. Hay que ver si eso viene a producto de una denuncia falsa, un falso testimonio, para después accionar contra esas personas que impulsaron esa denuncia, ¿no? Para que paguen las consecuencias legales, porque la persona que sometió a un proceso penal atraviesa una situación... Más si estuvo en prisión preventiva. Nadie le devuelve esos años. Nadie le devuelve esos años. Y Manuel, contanos un poco, vos sos abogado, especialista en Derecho Penal, no solo haces derecho, no solo ejercés como abogado de la mejor manera, sino que tenés un programa, un podcast Exactamente, empezamos. De derecho penal, que se llama Será Injusticia. Contanos un poco cómo decidiste avanzar. Empecé, a fines del año pasado, te contaba, mi padre tiene otro programa que se llama Cuestión Ambiental. Él lo hacía años 2000, te estoy hablando, en Radio El Mundo. Él me comenta que este año iba a volver, iba a reeditar su programa en Canal 22. Entonces le digo así como algo que me salió, ¿viste? Déjame un día que haga un programa. Y yo con otros colegas siempre hacíamos el chiste de que en los escritos vamos a poner será injusticia en vez de será justicia. ¿Viste? Y esa frase quedó resonando. Entonces cuando me dijo que hice el programa, dame un día que haga un programa, me vino, este es el nombre para el programa. Es como que me vino la idea esa. Y quedó y todo este año fuimos constantes, tengo una vez por semana, traemos diferentes colegas. Yo, en el programa hablamos de diferentes ramas del derecho, me gusta hablar, porque me gusta divulgar todas las cuestiones de jurídicas, ¿viste? Hablamos de derecho laboral, trajimos especialistas, ciberdelitos, hablamos mucho, estafas virtuales, hablamos de derecho comercial, derecho del consumidor, ¿viste? Penal, que es lo que más me gusta a mí, obviamente, y lo que yo ejerzo. Tuvimos muchos programas de derecho penal, pero la idea es, como te digo yo, y también un poco comparto lo que haces vos, un poco divulgar cuestiones jurídicas a la gente común. A veces me salen programas más técnicos que a la gente... Claro. La otra vez se me quejó uno que era muy técnico, no entendí nada. Bueno, trato de llevarlo al llano, pero a veces, viste, con diferentes cuestiones, por ahí sale un poco más técnico, ¿no? Pero bueno, la idea es esa un poco. Quiero tomar algo que dijiste, el tema de los ciberdelitos, ¿no? Sí. Es una cuestión de las estafas virtuales. Veo una tendencia de gente que llama al estudio que es engañada con plataformas, estafas tipo piramidales donde le hacen invertir plata a la gente en una plataforma que simula la plataforma de un banco. Le dicen, vos pone X plata, 200.000 pesos, que te va a dar dar tanto. La gente pone el primer paso, pone plata, entra con un usuario, una plataforma simulada, y a los pocos días ve cómo eso va multiplicando. Y la gente sigue poniendo. Sí. Y es todo ficticio. Y es todo, cuando quieren sacar la plata, se dan cuenta que no hay a quien pedirle, era todo un engaño. Tenemos una persona, un caso muy reciente, donde no quiero que me devuelvan los 70 millones de pesos que gané. Había puesto 20 millones de pesos reales, le pidió prestado a todo el mundo. Y bueno, era una estafa virtual donde simulan una página de un banco. Sí. Te ponen números inclusive ficticios, no existen esos números. Te ponen un numerito que vos decís, tengo 100 millones de pesos y es todo verso. Y por eso, esos cuidados que hay que tener. ¿Vos alguna recomendación para las personas para que prevengan cualquier tipo de estafa? O si son víctimas de una estafa, ¿qué recomendás? Te digo que tuve un saludo al doctor Alberto Saúl, que es mi socio. Estamos trabajando mucho con estafas virtuales, el reclamo civil hacia los bancos, cuando son estafas por las aplicaciones y estafas bancarias, te estoy hablando. Pero en general las recomendaciones son las mismas. Siempre, viste, a veces te llega un mail que se llama phishing, te llega un mail, ¿no? Hace clic acá, te vamos a cerrar la cuenta, o te dicen, no tenés que verificarte. Vos haces clic y te chupan los datos
de tu home banking. Esa es una modalidad. Después otra es la que decís vos, o con criptomonedas o con alguna inversión, ¿no? Te hacen poner plata, tenés una plataforma que vos ves que supuestamente estás ganando plata y es todo ficticio. No, la recomendación es la de siempre. Fíjense, cuando te llega un mail, fíjate que siempre tiene un error. Siempre en vez de decir banco francés, dice banco francés. Le falta una letra, ¿no? Siempre hay algún error. Tienen que buscar los errores. No se confíen de nadie. Si te llama esto le digo a todos, se ríen. Si te llama tu vieja, te llama tu madre para pedirte plata por WhatsApp, no le gire porque hoy en día es una estafa. Inclusive, te digo más, viste que hoy se puede hacer con IA, se puede replicar una persona. O sea, que hoy la inteligencia artificial es una herramienta, digamos, que es tan sofisticada, tan avanzada que replican la voz de cualquier persona, el llamado, digamos, tienen que tener procedimientos determinados, claves entre las familias para poder evitar los engaños. Y lo que nosotros siempre decimos es, ante un correo electrónico, pide información, no la des, llamas al banco y haces la consulta pertinente. Te digo más, un caso que me pasó a mí, tenía un conocido juez de la Cámara Comercial, me manda un audio, me dice, me prestás plata, te lo devuelvo en un rato, me prestás 80.000 pesos, con audio de esa persona, No. Yo me avivé, obviamente, no sé qué. Bueno, después nos llamó otro teléfono, le habían, viste que otra modalidad de estafa es que te roban el número de WhatsApp, le mandan a todos tus contactos, a 100 contactos le piden plata. Y si vos caés, le transferís a una cuenta y claro, de tu contacto robaron. Claro, decir que yo estoy en tema, me avivé, era obvio. La clonación de chip es no sé cómo te hacen. Sí, te clonan yo creo que en WhatsApp si vos reenviás, cuando te roban tu WhatsApp, tienen todos tus audios. Claro. Vos, tus mismos audios los podés reenviar, por eso se ve que era la voz, ¿no? Te digo, claro, pero igual se puede replicar más allá de que, ¿me entendés? Entonces, tengan cuidado cuando le mandan mensaje o texto o voz pidiendo plata, tengan cuidado, no envíen porque aunque sea un familiar, aunque sea quien sea, llamen, viste, corroboren que sea la persona. Bueno. Porque esa es otra modalidad. Bueno, y Manuel, ¿querés contar alguna dirección, algo del podcast, a dónde lo pueden escuchar? Bueno, fíjese, mira, en Instagram será Injusticia, sale. Voy los miércoles a las 22 horas por Canal 22 Web. Lo pueden ver y después queda colgado en YouTube, lo pueden ver. Hemos tenido todo el año de programas, así que todas las ramas del derecho, laboral, civil, familia, penal, derecho de consumidor, véanlo que está muy bueno. A los colegas que quieran venir, y a vos, Andrés, también el año que viene, venite que hacemos un programa hablando especialmente de derecho penal, que también es tu especialidad en lo que vos te desarrollás. Así que bueno, la idea un poco es esa, búsquenlo si les interesa. La idea es divulgar un poco estas cuestiones. Bueno, y Manuel, te agradezco mucho tu participación. La verdad que ha sido un placer. Creo que algo educativo, un pantallazo que tiene que ver con el derecho procesal penal para las personas que nos están escuchando. Así que bueno, nos despedimos de otro episodio de Código Abierto. Les quiero agradecer por haber sido parte de este episodio. Abrimos otro código. Muchas gracias.